El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Es la medianoche. Se inicia el primer programa Columbia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Buenos días, ¿cómo están? Saludos cordiales a donde se encuentren ya recibiendo este nuevo día. A partir de este instante, otro juzgue. Usted. Don Sergio Ramírez, responsable del Control Master Columbia a esta hora. Sala de grabación y efectos, el licenciado Andrés Francisco Chávez. Y desde el locutorio principal Columbia, les saludamos Gabriela Jiménez. Carlos Jiménez, formamos parte de Juzgue Usted. Esta sección de servicio del programa, recordarles la restricción en el tráfico vehicular que rige justamente para hoy lunes 21 de julio. Recordarles que es para los vehículos cuya placa finaliza con el número 1 o número 2. También queremos recordarle que es a partir de las 6 de la mañana y hasta las 7 de la noche en que estos vehículos tienen prohibido circular adentro del anillo de circunvalación. También, muy importante, si usted infringe esta medida, se expone a una multa de 21,000 colones. Hola, amigos y amigas de Juzgue Usted, desde la Mundialista Columbia. Estamos iniciando otra semana más de actividades, el lunes 21 de julio del 2014. Esta será una semana laboral hasta el jueves. El viernes 25, feriado nacional, para celebrar el 190 aniversario de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. La Pampa Guanacasteca de nuevo en fiesta para unirse a estas tradicionales celebraciones. Lamentablemente se han ido olvidando por las nuevas generaciones, dejando atrás el pasado y a nuestros próceres. De la patria por nuestra voluntad, Cupertino Briceño, hace 190 años. El Tribunal Supremo de Elecciones, en un comunicado que circuló la semana anterior, nos informa que están estudiando con lupa todos los gastos que reportaron los partidos Unidad Social Cristiana y Renovación Costarricense, este último del fundador y exdiputado polémico, Justo Orozco, debido a que se encontraron inconformidades e irregularidades en sus liquidaciones para cobrar el pago de la deuda política. Justo Orozco y su partido está cobrando 400 millones de colones, que nunca se reflejaron en los estados financieros de esa agrupación. Juzgue usted. Bueno, hoy contamos con la presencia de un distinguido economista, profesor universitario, exbanquero. Se trata de William Hayden Quintero, es gerente del Banco Nacional de Costa Rica, para conversar sobre su libro editado recientemente. Por supuesto que vamos a hablar de la economía, del Banco Nacional, de las perspectivas e indicadores de nuestra economía nacional. A no dudar, será una muy valiosa visita. Les recordamos que ustedes pueden participar de la presente audición a través del Facebook, ubicándonos con el nombre Juzgue Usted Columbia. Ahí, por supuesto, le invitamos también para que le dé me gusta a la página de Juzgue Usted Columbia, repetimos, en el Facebook. Estamos también a través de Twitter en Juzgue Usted CR.
Es el momento de ir a nuestra primera pausa comercial el lunes 21 de julio. Estamos en la sede del Grupo Columbia, localizada en el Distrito Quinto Zapote, Cantón Central de la ciudad de San José, con sus emisoras hermanas y afiliadas. 99.5 FM. 92.7 FM. Columbia Estéreo. 95.5 Jazz. 92.3. En internet digital. Rock a la 2, a la máxima potencia. Y la mundialista, cadena de emisoras. Colombia. Viví el Mundial con nuestra camiseta puesta. Adquirí tu plan Colby pospago de 16,000 colones o más con cualquiera de nuestros teléfonos y te regalamos la camiseta oficial de la Sele para que grites los goles como se debe. La Sele somos todos. Usemos la misma camiseta. Colby, patrocinador oficial de la Selección Nacional de Fútbol. Ve reglamento en colby.cr. Promoción válida hasta agotar existencias. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La solidaridad tiene cara y nombre. FODESAF. Sus recursos provienen del gobierno y de los patronos, y con ellos se financian programas de salud, educación, vivienda y protección social. Que los patronos se mantengan al día mejora la calidad de vida de muchas personas. FODESAF necesita su aporte al día. Siéntase orgulloso de apoyar los esfuerzos de niños, jóvenes y adultos que luchan por mejorar sus condiciones de vida. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del FODESAF por una política social solidaria. Desde San José, para Costa Rica y el mundo, transmite TILX. TILX. Columbia, más de 65 años haciendo radio útil. Viví el Mundial con nuestra camiseta puesta. Adquirí tu plan Colby pospago de 16,000 colones o más con cualquiera de nuestros teléfonos y te regalamos la camiseta oficial de la Sele para que grites los goles como se debe. La Sele somos todos. Usemos la misma camiseta. Colby, patrocinador oficial de la Selección Nacional de Fútbol. Ve reglamento en colby.cr. Promoción válida hasta agotar existencias. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados.
Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La solidaridad tiene cara y nombre. FODESAF. Sus recursos provienen del gobierno y de los patronos, y con ellos se financian programas de salud, educación, vivienda y protección social. Que los patronos se mantengan al día mejora la calidad de vida de muchas personas. FODESAF necesita su aporte al día. Siéntase orgulloso de apoyar los esfuerzos de niños, jóvenes y adultos que luchan por mejorar sus condiciones de vida. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del FODESAF por una política social solidaria. Desde San José, para Costa Rica y el mundo, transmite TILX. TILX. Colombia, más de 65 años haciendo radio útil. Juzgue usted. En este inicio de semana, a través de los 98.7 FM, 760 AM y también a través de la web en cualquier parte del mundo en www.columbia.co.cr. Fue su gerente general durante 2 periodos de 6 años. Se le considera que el crecimiento de esta institución bancaria fue por su visión, la competitividad, la despolitización e injerencia de Casa Presidencial bajo su administración. Hablamos de William Hayden Quintero al frente del Banco Nacional de Costa Rica como el primer banco del Istmo Centroamericano. Durante su periodo fue criticado y también recibió los reconocimientos, méritos por sus resultados. Hoy retirado, aprovechando su experiencia bancaria, es contratado frecuentemente para dar asesorías en la materia, pero también ha incursionado en una faceta que le desconocíamos. Escritor. Tiene lista una publicación de la que hablaremos y por eso está con nosotros. Por supuesto que no vamos a hablar solamente del libro editado, analizaremos también algunos campos de la economía nacional, aprovechando su valiosa presencia. Bueno, efectivamente, don William, bienvenido. Un placer verlo de nuevo y está aquí, como decimos siempre, a nuestros estimados invitados en su casa. Bueno, muchas gracias. Definitivamente es un gran honor para mí estar en este interesante programa y estamos a las órdenes para lo que ustedes quieran crucificarme. Bueno, don William, empecemos por su libro. Aquí lo tenemos, casualmente. ¿Qué le motivó para escribirlo? Ahora, lejos del estresamiento que le provocó el banco durante años, este libro de don William Hayden se llama Las atípicas elecciones del 2014. En su portada aparece justamente la foto del señor presidente de la República con la banda presidencial en el Estadio Nacional. La inesperada victoria de Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de la República 2014-2018. Es el libro de este economista, estadístico y banquero. ¿Cuáles fueron estos motivos? No le conocíamos, como dijimos, esta faceta. No, en realidad siempre he tenido inquietudes de escritor y en el campo económico y estadístico he escrito numerosos ensayos y algunos libros. El último de ellos fue las memorias del banco, de mi gestión en el Banco Nacional, que le puse un nombre muy sugestivo. Más o menos era la transformación de un banco ruinoso a un banco exitoso. Porque cuando yo encontré al Banco Nacional en el 1997, prácticamente estaba en un estado de ruinas. Acordemos que venía la quiebra del Banco Anglo y todas estas cosas, y los bancos del Estado eran totalmente cuestionados. Y
12 años después de haber estado en el Banco Nacional, lo transformé exitosamente, como dijo usted en la introducción, en ser el banco número 1 en Costa Rica, obviamente, pero en Centroamérica y el Caribe, excluyendo a Panamá, porque Panamá siempre nos ha aventajado por el tamaño que tiene los bancos allá. Pero ahora este libro, lo que me motivó es que por ahí del mes de agosto del año pasado, en el 2013... Es de corte político. Sí, es de corte político. Es que escribí un ensayo de unas 35 páginas que lo llamé Reflexiones sobre el acontecer político y económico de Costa Rica, donde hago una serie de análisis sobre la realidad política, económica y social del país, y para no irme en solo críticas, hice un programa de gobierno de unas 30 páginas, el programa de gobierno, dividido en 3 sectores: la parte económica, la parte social y la reforma del Estado, culminando con un anexo que se llamaba Reformas a la Constitución Política del país a través de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Ese escrito que llamé Reflexiones y el programa de gobierno, se lo mandé a todos los partidos políticos para que algunos de ellos cogieran algunas de las ideas que se estaban lanzando ahí y los incluyeran en su programa de gobierno, como una contribución ciudadana, así lo llamaba. O sea, no estaba cobrando absolutamente nada, sino nada bien como un buen ciudadano dando algunas ideas. A mí me da la impresión que algunos de los conceptos que se sugirieron ahí tal vez fueron tomados en cuenta en algunos programas de gobierno de los partidos, sobre todo de los 5, que las encuestas favorecieron desde un principio. Bueno, ya terminado eso, dije, hey, qué tirada, ¿ahora qué hago? Como estoy pensionado, entonces estaba todo el proceso de las elecciones, se venían presentando hechos muy atípicos en las elecciones. Dije yo, hombre, voy a aprovechar y voy a escribir unas crónicas sobre todo el proceso de las elecciones, empezando en septiembre del 2013 y culminando el libro el 8 de mayo, cuando el presidente Luis Guillermo Solís toma posesión en el Estadio Nacional. Y lo llamé las elecciones atípicas, insólitas, inauditas, porque realmente si uno se pone a repasar lo que pasó en el periodo electoral del 2014, hubo hechos que totalmente fueron atípicos, inéditos y rarísimos, ¿verdad?, que no se habían presentado, la mayoría de ellos, con anterioridad. Eso fue lo que me motivó a hacer el libro, y también aproveché para hacer un análisis de los partidos políticos, de los candidatos, de los 13 candidatos, de sus programas de gobierno, de sus principales ideas, los escándalos que hubo durante el proceso electoral, como por ejemplo todo lo que ocurrió con el doctor Rodolfo Hernández, todo lo que ocurrió con los diputados de Jorge Arguedas y Víctor Manuel, el del PAC, Morales. Víctor Morales, y en fin, lo de José Miguel Corrales, en fin, toda una serie de cosas que se presentaron que fueron totalmente... Bueno, y la renuncia de don Johnny, que eso nos dejó totalmente perplejos a todo el mundo, ¿verdad? Ahí le dedico en ese libro como unas 4 o 5 páginas, como 4 o 5 páginas a todo eso que realmente no tiene muy pocos antecedentes en la historia. La retirada y la derrota del 6 de abril. Del 6 de abril, exactamente, así la llamo, ¿verdad? Y ahí se introduce que en un viejo, así de memoria, en un viejo salón del antiguo Hotel Corobicí, oliendo más a tristeza que a esperanza, don Johnny Araya leyó su discurso de retirada. Ahí estábamos, por cierto, don William. Duramos como 2 horas a la espera del anuncio. Sí. Pero ya la víspera... Ya se sabía, desde el martes 4 creo que era. Las encuestas fueron demoledoras. Las encuestas de la Universidad Nacional, pero también las de Unimer y la de Sid Gallup, etcétera, ya vaticinaban como dicen, una derrota bastante humillante, ¿verdad?, de un 20-22% contra un 68-70%. ¿Qué pretende usted con esta publicación?
las atípicas elecciones del 2014, don William? Vea, lo que pretendo es una crónica de lo que pasó, porque así, haciendo historia, no hay una obra de esa categoría en todos los análisis políticos de nuestro país. Yo creo que los políticos o los politólogos costarricenses, que yo he seguido muy de cerca, hacen sus columnas en los diversos medios informativos del país, pero como que uno coja un libro y le vaya narrando todo el proceso de un periodo electoral, como que no existe. Y sobre todo, reitero, que es que fueron hechos tan atípicos que merecía la pena repetirlos, ¿verdad? Repetirlos no, narrarlos. Y también se meten en el libro algunas ideas novedosas que uno cree que pueden, ¿cómo se llama? Llamar a la meditación de por qué nosotros debemos continuar en Costa Rica. Por ejemplo, muy claramente la deuda política del país, que representa el 0.19% del Producto Interno Bruto, y que para bajarlo al 0.11% del Producto Interno Bruto es casi lleva casi un año de discusión en la Asamblea Legislativa, y es una deuda política que está amamantando, como digo yo, perdone la expresión de la palabra, que surjan una serie de partiditos que no tienen ninguna connotación política, social, económica, que pareciera que surgen a la luz pública única y exclusivamente para participar en el festín de la deuda política. Ahora, casualmente, usted escuchó la nota introductoria sobre un partido político. Bueno, ahí estaba uno que se mencionó. Escuchan al licenciado William Hayden Quintero, el gerente del Banco Nacional de Costa Rica, en la explicación, motivación de este libro de reciente publicación, Las atípicas elecciones del 2014. Y aquí usted dedica un espacio, el capítulo 7, el surgimiento de Luis Guillermo Solís. Exacto. Otro actor que entró en el escenario político constituyéndose en un gran fenómeno social demócrata con guiños hacia la izquierda fue Luis Guillermo Solís, el liberacionista de vieja cuna. Nada de inocente, sino más bien muy astuto políticamente. Vale la pena detenerse un poquito para tejer la siguiente hipótesis especulativa sobre su estrategia. Parte de lo que esta publicación de don William que hoy nos motiva. Pero permítasenos hacer, don William y oyentes, nuestra siguiente pausa en esta audición, inicio de semana, lunes 21 de julio del 2014, Gabriela. Recordándoles que ustedes pueden hacer su reporte de sintonía a través de la línea telefónica 905-224-4933. También está a su disposición nuestra cuenta en Facebook. Recuerde ubicarnos con el nombre Juzgue Usted Colombia. También lo puede hacer a través de Twitter en Juzgue Usted CR. Esta es la 12 veces mundialista TILX, cadena de emisoras Colombia. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad?
Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. La solidaridad tiene cara y nombre. FODESAF. Sus recursos provienen del gobierno y de los patronos, y con ellos se financian programas de salud, educación, vivienda y protección social. Que los patronos se mantengan al día mejora la calidad de vida de muchas personas. FODESAF necesita su aporte al día. Siéntase orgulloso de apoyar los esfuerzos de niños, jóvenes y adultos que luchan por mejorar sus condiciones de vida. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del FODESAF por una política social solidaria. Viví el Mundial con nuestra camiseta puesta. Adquirí tu plan Colby pospago de 16,000 colones o más con cualquiera de nuestros teléfonos y te regalamos la camiseta oficial de la Sele para que grites los goles como se debe. La Sele somos todos. Usemos la misma camiseta. Colby, patrocinador oficial de la Selección Nacional de Fútbol. Ve reglamento en colby.cr. Promoción válida hasta agotar existencias. Colombia, de frontera a frontera. Juzgue usted. En esta segunda parte del programa, a través de los 98.7 FM, 760 AM y también a través de la web en www.colombia.co.cr. Don William, continuamos hablando del libro o algunas preguntas que le tenemos a usted aquí en nuestro guión. ¿Usted escoge? Déjeme hacer nada más un pequeñito comentario alrededor del libro. Eso último que usted acaba de decir sobre que don Luis Guillermo Solís, como lo pongo yo ahí en el escrito, no era muy inocente, sino muy astuto. En realidad yo lo que hago, esa hipótesis especulativa, es un recorrido sobre su trayectoria política. Él durante muchos años militó en el Partido de Liberación Nacional. Y en el 2005 sale de Liberación Nacional porque está hastiado de las cosas que se están presentando dentro del partido. Lo tilda como un partido corrupto y cosas por el estilo. Lo que más me llamó la atención, en una frase que él hace y que está escrita en los medios, es que se alejó del Partido de Liberación Nacional porque era un partido que se prestaba para el fraude electoral. A mí eso me quedó gravitando mucho y todavía no lo digiero bastante, porque cuando él habla de fraude electoral yo me imagino que es tal vez a lo interno del partido, en las convenciones del partido, que él detectó que había fraudes y que por eso sale, digamos, asqueado de ese partido. Porque no me imagino al Partido de Liberación Nacional, que fue una revolución en 1948, no existía el partido todavía, pero sus fundadores, precisamente para combatir un fraude electoral que se había dado en esa época. Así es. Entonces yo no veo al Partido de Liberación Nacional haciendo fraudes a nivel nacional. Es una acusación que a mí me quedó gravitando y que nadie le ha explicado por qué él dice que sale del Partido de Liberación Nacional porque se prestó para fraudes electorales. Don William, también otra de las cosas atípicas de las pasadas elecciones es que por primera vez llega a ocupar el solio presidencial un presidente con 1.300.000 de votos. Nunca en la historia. Nunca en la historia se había dado. Eso fue una atipicidad, sí, no cabe duda, ¿verdad? Don William, ¿a dónde obtener ya llegó aquí a Casa Presidencial no libro lo he llevado suyo? a Casa Presidencial. Viera que he estado tratando de comunicarme con la Secretaría y con la oficina y con con el Ministerio de la Presidencia, pero definitivamente las centrales como que no son los eficientes que uno creería que cabe esperar, ¿verdad? Así es que de momento eso se ignora a nivel de cómo se llama, de Casa Presidencial y en las esferas políticas. En realidad este libro lo comencé a distribuir el lunes de esta semana. Está caliente. Está muy calientito y como lo puse por Facebook, usted lo vio en Facebook y usted me está invitando a mí hoy a hacer este comentario. Así es, y por supuesto hablar del libro
Pero también vamos a hablar, don William. ¿Qué hace usted ahora? ¿A qué se dedica? ¿Disfruta usted de una pensión de lujo? Vea, una pensión de lujo jamás, ¿verdad? Yo le cuento que yo empecé a trabajar desde los más o menos 15, 16 años y salí como a los 70 años de trabajar y siempre cotizando para la Caja del Seguro Social y mi pensión no llega ni a 2 millones de colones. Frente a una, por ejemplo, de 16 millones de colones que vi por ahí de Rolando Ramírez, wow, como dice uno, pero ¿cómo es posible que en esta economía se den esas pensiones de esa categoría? Y otras, toda la Asamblea Legislativa, un montón de conocidos por ahí suyos, ¿verdad? Con pensiones de 14, 12, 10 millones de colones, por Dios. Es un festín de pensiones lo que hay en este país, ¿verdad? Desde la gradería de Sol, como un simple espectador, ¿cómo visualiza o monitorea al Banco Nacional en esta carrera bancaria moderna, competitiva? Vea, yo he querido mantenerme al margen de hacer comentarios sobre el Banco Nacional porque no me parece, digamos, ético que uno salga a criticar la gestión de un gerente y que alguien diga, este está enchilado. Pero la realidad, si uno compara cómo dejé yo, y aquí me van a excusar los que me están escuchando, o sea, no pretendo ser un yo. Si uno compara cómo dejé al Banco Nacional en el 2009 que yo salgo, que era el primero en utilidades en Costa Rica y en Centroamérica, que era el primero en la cartera crediticia, el primero en los activos, con una suficiencia patrimonial satisfactoria, alrededor de unos 14 puntos, con un banco con una gran proyección en los préstamos al sector, a toda la economía nacional, y encontrármelo a la vuelta de 5 años. Casualmente, perdón, a ver si es la misma respuesta. La pregunta mía era, cuando usted se retiró del banco, lo dejó en el primer lugar en el ranking bancario. Claro, era un periodo de vacas gordas, don William. Hoy el Nacional descendió al tercer puesto. ¿Cayó en el periodo de las vacas flacas? Vea, no era tanto el periodo de las vacas gordas, porque el Banco Nacional, cuando yo lo tomo en 1997, venía de una situación muy ruinosa de toda la banca estatal, que llega a colapsar con el cierre del Banco Anglo-Costarricense en 1994. Nadie daba un 5 por los bancos del Estado. Más bien habían proyectos de ley iniciados por José María Figueres como presidente de vender al Banco de Costa Rica para satisfacer los intereses de los organismos multilaterales de financiamiento que estaban con el famoso PAE, a la tica, y nadie creía programas de ajuste estructural. Los programas de ajuste estructural. 1, 2, 3. Eran 3. Y cuando yo tomo el banco, vean, el banco generaba en 1996, que yo lo tomo, 562 millones de colones de ganancias. Y yo lo dejé en el 2009 con 45 mil millones de ganancias. Vea usted el salto tan grande. Y en este momento, ¿cuánto está dando el banco? No me han llegado a superar las utilidades que yo generé. En este momento el banco está con 23 mil, 25 mil millones de colones. Eso no puede ser. Hasta la banca privada le está ganando. El Banco San José, que es un banco muy eficiente, muy bien gerenciado, me quito el sombrero ante la administración que tiene el Banco San José. En este momento es el primer banco del país en generación de utilidades. No puede, y siguiéndole el Banco Popular, y siguiéndole el Banco de Costa Rica, o sea, y el Banco Nacional en el 4º lugar, no puede ser. Y en la cartera crediticia hemos caído. Ha aumentado la mora espantosamente por los créditos malos que se han dado. Y a mí me tocó, aparte de la situación ruinosa que venía arrastrando el sistema bancario nacional, a mí me tocó lidiar con la depresión, con la crisis mundial del 2007,
de 2008 y que todavía se prolonga en el 2009. Así es que yo también viví, o la administración del Banco Nacional, 2007, 2008 y unos 3 o 4 meses del 2009, tuvimos la crisis de la subprime que afectó a todas las economías. Tal es así que acuérdense que don Oscar Arias sacó el famoso Plan Escudo en el 2008 para paliar la situación de los pequeños y medianos agricultores que estaban siendo muy afectados y la gente que estaba con los créditos en vivienda. O sea que también hubo una fase de esa crisis que se estaba iniciando, ¿eh? Pero usted no recibió así como con gran beneplácito el Plan Escudo de la administración Arias. Bueno, yo me opuse en principio porque ese Plan Escudo significaba que se tenían que perdonar 2 puntos en la tasa de interés a todos los créditos, a los micros, pequeños y medianos empresarios, y rebajar en 2 puntos la tasa de interés en los préstamos de vivienda. Haciendo números, eso representaba para el Banco Nacional dejar de percibir con el Plan Escudo cerca de 50,000 millones de colones, que no los estaba dando el gobierno por otro lado. Porque si el gobierno le dice a usted, bájeme las tasas de interés, pero por la vía presupuestaria, yo le voy a reforzar su capital, bueno, entonces sí estamos hablando en serio. Pero no fue así la situación. Otra pregunta. Cuando usted era el gerente general, ¿usted recibía el mismo salario y pluses como los que está recibiendo su sucesor, doctor Fernando Naranjo Villalobos? Sumas que incluso usted lo ha escuchado, han sido criticadas porque oscilan por ahí 17, 18 millones de colones. Vea, cuando yo entré al Banco Nacional, entré con un concurso público a través de la Pricewaterhouse. O sea, yo no entré por palancas políticas. De aquí, de Casa Presidencial. De Casa Presidencial, que está muy cerca de aquí, de Radio Colombia, ni por diputado, ni por favoritismo de ninguna especie. Se hizo un estudio, Pricewaterhouse hizo los estudios correspondientes, participamos 35 personas y yo me gané el puesto. Y mi salario en ese momento fue 1 millón de colones, te estamos hablando en el 5 de mayo de 1997 que yo entro al Banco Nacional. Y 12 años después, con todo lo exitoso que fue la gestión en el Banco Nacional, salí con alrededor de 6 millones de colones. Vean, un incremento de 5 millones de pesos en un periodo de 12 años. El único plus que tenía eran los siguientes. A mí se me trataba exactamente igual que a los 4.500 empleados del banco. El único incremento de salario que tenía era por costo de vida. Entonces, si la inflación fue del 5%, recibía un incremento del 5% en el año. Nada más. Igual, no había ninguna diferencia. Era piso de tierra, al igual que todos mis compañeros. Lo que sí logré en el banco, que fue crear un bono de productividad. Ese bono de productividad es como lo que se estila en el sector privado, que para inducir a la gente a ser más efectiva, a ser más productiva, a economizar en los gastos, a ser más creativa, nosotros le dábamos un premio más o menos del 15% sobre las utilidades después de impuestos, ¿verdad? Y ese bono se le distribuía absolutamente a todo el mundo. Creo que todavía existe eso. Entonces era el único beneficio, un 15% para todo el personal de las utilidades del Banco Nacional. Pero si usted se pone a ver en comparación, por ejemplo, en la banca privada, un gerente recibe un bono del 5% de las utilidades que genera. O hay otros que generan un 10%, un 15%. Y hablando de los salarios del banco, pues no es que uno esté chimado ni nada por el estilo, pero ha sido un tema hasta de campaña política. Uh-huh. Yo recuerdo haber oído a Otón Solís hablando de que eran salarios de robo, así fue como lo tildó. Escuché al señor presidente cuando era candidato que eso había que pararlo. Y de ahí llegó al gobierno y no lo ha parado. Ahí sigue la gente ganando los mismos salarios. Nosotros le hicimos la pregunta. No se ha hecho absolutamente nada para eso. Recientemente habló de una comisión, etcétera, para variar. Pero también, don William,
Ubiquémonos en el contexto general. El Banco Nacional no es la caja chica o la verdulería de la esquina. Estamos hablando que es el banco más grande de Centroamérica y quienes, sus cabezas, sus dirigentes a nivel gerencial, deben tener un salario competitivo en el mercado, don William. ¿Usted está de acuerdo? Eso estoy totalmente de acuerdo, que sea competitivo, pero competitivo, digamos, en función de las utilidades que usted genere, porque el parámetro de eficiencia con que se juzga a todas las gerencias en el sector privado, cualquiera que sea el sector económico que se desempeña, es que al final de cuentas una gestión empresarial se mide en el resultado final, que son las ganancias y pérdidas que usted generó y las utilidades netas que usted generó, y sobre eso usted debe recibir una bonificación, no un salario así altísimo y aparte de eso una bonificación sobre las utilidades, que es lo que es la combinación que se está dando ahora. Desde su perspectiva y como economista, don William, ¿cómo encuentra nuestra economía a hoy, 2014, a nivel macro? Yo la encuentro, vamos a ver, desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, muy débil. Nosotros vamos a crecer alrededor de un 3.5 a un 4% en el mejor de los casos. Si nos comparamos con el año pasado, que fue un 3.13% el crecimiento por ahí, digamos que habría una pequeña mejoría, pero por ahí vamos a andar rondando el 3.5 4%. Quiere decir que ese bajo crecimiento de la producción no nos está permitiendo o no nos va a permitir paliar con uno de los problemas fundamentales que tiene esta economía, que es el desempleo abierto, que tiene cifras del 8 al 10%. ¿Y la inflación, don William? La inflación... ¿Cuál es la proyección? ¿El Banco Central? El Banco Central salió en su programa monetario el mes de enero con lo mismo, del 3 al 5%, pero ya hemos visto que con los brotes de mini devaluaciones que han ocurrido a lo largo del año, ya en este momento, por ejemplo, a junio, la inflación es de un 4.14%. Y si uno proyecta, podríamos estar hablando que en el 2014 la inflación perfectamente va a oscilar entre 6 y 7%. Esas son las cifras que yo más o menos manejo. Acaba de sacar la universidad el último... Vi que la universidad anda alrededor de un 6.6%, sí, me pareció en la encuesta de la universidad. Bueno, ya eso es una inflación que se nos escapa al promedio inflacionario que tuvo el gobierno de Chinchilla, que dicho sea de paso, en ese aspecto se manejó muy bien, porque la inflación rondó alrededor de un 4.55% en los 4 años, ¿verdad? Pero, ahí, como yo creo que en el libro lo digo también, esa administración se caracterizó por una obsesión por combatir la inflación, relegando el crecimiento de la producción y relegando la solución del desempleo que existe en este país. O sea, no se puede dar a un país el lujo de tener 1.300.000 personas desempleadas manejando inflaciones de lujo del 4%. Aquí la prioridad es crecer y generar empleo. Don William, se avecinan etapas difíciles en nuestra economía, especialmente por esta fluctuación de la tasa básica pasiva, ya aumentó. El valor del dólar en el mercado repercutiendo con las consecuencias en los préstamos personales, hipotecarios, de consumo, etcétera. La economía está con una variabilidad un poco fregada. Analicemos datos. La inflación ya se está saliendo del canasto. Estamos hablando que ya las cifras del 4 o 5% van a empezar a hacer historia. Estamos hablando ahora del 6 a 7%. Ojalá que eso logre, si esa inflación fuera generada por la vía crédito, para que usted pueda canalizar mayores niveles de crédito a los sectores productivos y los sectores productivos generen mayor producción y mayor empleo, entonces es una inflación que en cierta forma es buena, porque tiene dos consecuencias positivas en variables macroeconómicas muy importantes para el país, repito, como el empleo y como la producción. El tipo de cambio
Bueno, vimos que a finales de diciembre del 2013 empezó a dispararse, ¿verdad? Y prácticamente llegó a mayo, cosas por el estilo, con una devaluación muy cercana entre el 11 y el 12%. Ahora se ha manejado prudentemente, se han tomado algunas medidas interesantes, por ejemplo, sacar todo al sector público, al sector público no bancario de las transacciones diarias, para quitarle presión a las demandas por divisas de estos sectores, y el tipo se ha venido otra vez bajando, deslizándose nuevamente hacia el piso, con un 530, con un 535. ¿Deben continuar las bandas? No, para nada. Esas bandas ya no tienen ningún sentido. Es como estamos hablando de una banda con un piso de 500 y un techo de 850, por Dios. Eso no tiene sentido en este momento. Es más, me extraña que una de las primeras cosas que se dijeron en este gobierno por parte del presidente del Banco Central era que se iban a achicar las bandas, y ahora como que ya no están achicando las bandas, como que las van a dejar queditas otra vez. Don William, ya estamos concluyendo y me quedan aquí varias preguntas, pero el tiempo es adverso. La última pregunta: ¿cuánto ganan y cuánto se ganaron, a propósito del tema anterior, los bancos del sistema estatal y privado en lo que respecta al diferencial cambiario? La cifra no la manejo porque no me he vuelto a meter a la página de su jefe para ver cómo andan esas cifras, pero sí han hecho un agosto, han hecho una mesa gallega, porque ellos han tenido una participación muy activa en el sector de divisas, y algo que hicieron también, que no se estilaba en mi administración, es que ampliaron el margen entre la compra y la venta de divisas. Nosotros lo manteníamos en 8, 10 colones, ahora de ahí algunos bancos manejaron margen hasta el 15, 18 colones, y eso nadie lo reguló. De ahí se han hecho una mesa gallega. Bueno, entonces, ¿dónde obtener, ya para concluir, el libro de William Hayden, Las atípicas elecciones del 2014? ¿A dónde podrá obtenerlo? ¿A dónde está a la venta? ¿Cuál es su dirección, su correo para alguna consulta o adquirirlo? Sí, mi correo ahí está en el libro, es Hayden, HEYDEN, @raxaco.cr. ¿Copiado, Gabriela? O al teléfono 22 31 54 65. Yo lo hice en forma individual porque consulté con algunas editoriales y me tenían es que tiene que pasar por un consejo editorial. Digo yo, pero ¿cómo vamos? Por un consejo editorial que me diga a mí si lo editan o no lo editan. Y yo lo quiero publicar. ¿Por qué alguien me va a decir que no, que tal vez me salga a decir que no le parece que se publique? Entonces por eso lo hice de una forma individual. Como lo hice con la memoria del Banco Nacional, lo hice bien y vendí como unos 300 ejemplares. Sin propaganda, sin nada por el estilo, simplemente por el correo de voz. La gente lo lee y lo recomienda a los amigos. Eso fue. Bueno, muy bien. Don William, muy complacido de haberlo tenido aquí en este espacio, y sobre todo esta improvisada charla sobre la economía, conforme su capacidad y visión en el tema. Y bueno, vamos a leer este libro, Las atípicas elecciones. Algún oyente puede ponerse en contacto con Gabriela o con nosotros para indicarle cómo poder accesar con don William. ¿Cuál era el correo, don William? Lo repetimos antes de retirarnos. También lo puede ubicar a través del Facebook de nosotros, Juzgue Usted Colombia. Ahí vamos a tener también la información para que si usted se perdió algún dato, ahí lo pueda recuperar. Pero le repetimos, hayden@raxa.co.cr o al teléfono 22 31 54 65. A propósito de Facebook, queremos saludar por el mensaje a Carlos Flores Loaiza. Él escribe: felicitaciones por su gran labor informativa, es de reconocer el esfuerzo que hacen por ofrecer un producto de tanta calidad y frescura para empezar el día. Soy profesor y muy usualmente ustedes son mi compañía en las trasnochadas, preparando y revisando exámenes y lecciones, en esa parte de nuestro trabajo que se invisibiliza, pero que siempre es 24/7. Un abrazo entonces a don Carlos Flores Loaiza por el mensaje, por supuesto, a través de Facebook. Claro, muchas gracias, tocayo. Don William, hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que no sea la última. Por supuesto que no. Está bien. A ustedes muchísimas gracias. Mañana vamos a comentarles sobre este pretendido proyecto, que no es nada nuevo, del ministro de Seguridad Pública para regular las compras de venta. Estará con nosotros el gerente general de esta cadena de compraventas La Cueva, el señor Norman Moya. Norman Moya hablando sobre este tema que les va a interesar. Y a ustedes que tengan un muy feliz día con la programación de la mundialista cadena de emisoras Colombia. Hasta aquí, juzgue usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.